Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy, martes 13 de diciembre, le damos la más cordial bienvenida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos y amigos, a través del ministerio de oración Doblando Rodillas y su amado hermano Marcos Marín Parra, hoy, como cada día martes, vamos a ir a la Sagrada Escritura para presentar el mensaje que cambia. La Sagrada Escritura, la Biblia, es la única que puede cambiar al ser humano. Hay muchas instituciones en el mundo de caridad, de ayuda económica, pero lo que está en la Sagrada Escritura nos ayuda espiritualmente para caminar siguiendo los pasos de Cristo. En esta oportunidad vamos a ir al Evangelio de Lucas y nos vamos al capítulo 18 y le vamos a dar comienzo a la lectura en el poderoso nombre de Cristo nuestro Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 18, del versículo 9 en adelante. La Sagrada Escritura que está delante de nuestros ojos en este día lleva por subtítulo Parábola del fariseo y el publicano. Leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A unos que confiaban en sí mismos como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pies,
oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injusto, adúltero, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por la porción de este día. Esta hermosa parábola que nos enseña cómo debemos presentarnos delante de la presencia del Señor. Cuando un pecador arrepentido no quiere ni levantar sus ojos al cielo, porque sabe que ha ofendido, no ha pecado, sino que ha pecado contra Dios. Hoy le pedimos al Padre, a través de su Hijo, que nos guíe con su Santo Espíritu, para que este mensaje no solamente quede puesto en nuestros oídos, sino que llegue a nuestro corazón, que nos enseñe, que nos abra los entendimientos espirituales para comprender cada una de las palabras que salgan de nuestros labios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. El fariseo y el publicano. El objetivo de esta parábola está a la vista desde el principio, amados hermanos y amigos. Va destinada especialmente a unos que confían en sí mismos como justos y menosprecian en presente, vamos a hablar, a los demás. Esto tenía una alta opinión de sí mismo, que ya era tan santo como debía ser y más santo que todos los vecinos. Tenía exceso de confianza al presentarse ante Dios, pues se apoyaba en su propia justicia. Confiaba en sí mismo como justo y por consiguiente creían que Dios le era deudor. Menospreciaban a los demás. A todos llama el texto sagrado esta parábola, aunque en su hecho real que se repite cada día. Es un hecho real que algunos se consideren más santos que otros, que algunos se consideren más sabios que otros. A veces cometemos errores en nuestro vocabulario para expresarlo. Por eso que debemos tener mucho cuidado
cuando nos presentamos delante de la presencia del Señor. Aquí tenemos a dos hombres que se dedicaban a la oración al mismo tiempo. Y no solo al mismo tiempo, sino en el mismo lugar. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. No era el tiempo de la oración pública, sino que fueron allá para llevar a cabo su devoción personal. Como muchas personas que asisten a las casas de oraciones y en tiempo donde permanecen abiertas y se acomodan en su banca o en su asiento. Algunos lo hacen de rodillas, sentado o de pies, con voz muy baja, para tener un momento devocional con Dios. Ambos, dice la Sagrada Escritura, el fariseo, con todo su orgullo, no se creyó seguro sin la oración. El publicano, con toda su humildad, no se creyó excluido de la oración, que es distintas maneras de poder recibir, que distintas maneras de que siempre la humildad va a ser premiada a los ojos de Dios. El fariseo vino al templo a orar porque era el lugar público en el que otras personas podrían verle. Este es el carácter que Cristo describe acerca de ello, cuando dijo que todo lo que hacían para ser visto de los hombres. Jesucristo criticó muchas veces a los fariseos. Hay muchos también hoy día a quienes vemos en el templo, pero de los que es de temer que no los vemos en los últimos días en la diestra de Dios. El fariseo vino al templo a orar por cumplimiento. El publicano vino a orar por necesidad. El fariseo por ostentación, el publicano para petición. Dios ve con qué disposiciones y objetivo nos presentamos ante Él. Vemos luego, amados hermanos y amigos, cómo se dirige a Dios el fariseo. ¿No podemos llamar a esto oración? Dice la Sagrada Escritura, puesto en pie, oraba consigo mismo. Versículo 11. Se apoyaba en sí mismo, con el ojo puesto en sí mismo, no en la gloria de Dios. Por lo que él mismo dice consigo mismo que confiaba únicamente en su propia justicia, pues dijo muchas cosas buenas de sí mismo, y podemos suponer que decía la verdad. No era un opresor, no era injusto con los demás, no hacía mal a nadie, no era un adúltero. No solo eso, sino que hacía más de lo que la ley le requería, pues dice, ayunaba 2 veces a la semana. Al ser así, que la ley no requería ningún ayuno semanal. Estamos hablando de la ley de Moisés. Y daba diezmo de todo lo que ganaba, cuando lo que
estaba mandado era dar el diezmo únicamente de los productos del campo. Amados hermanos, han escuchado muy bien para no causar daños a aquellos que objecionan la palabra, aquellos que quieren que vivamos todavía bajo la ley. Quiero decir que vivimos bajo la gracia, porque con la ley nadie era salvo. Con esto, el fariseo pensaba cumplir con excesos sus deberes en cuanto al modo de dominar los apetitos de su cuerpo y en cuanto a la administración de sus bienes temporales. Pero aún así, todo eso no fue aceptado a Dios. ¿Por qué? Su gratitud a Dios era un mero formalismo. No dice como el apóstol Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Sino simplemente: Dios, te doy gracia. ¿Y por qué le daba gracias? ¿Por lo que Dios ha hecho por él? No, sino por lo que él había hecho por Dios. Ha venido al templo únicamente para decirle a Dios las muchas y buenas cosas que ha hecho él mismo. Con eso se apoya únicamente en su propia justicia. Romanos capítulo 10, versículo 3. Amados amigos y hermanos, no hallamos ni una sola palabra de verdadera oración en lo que este fariseo le está diciéndole a Dios. Subió al templo a orar, versículo 10, pero parecía ser que se le olvidó para qué había subido. Pensó que no necesitaba ninguna cosa, ninguna gracia de Dios que mereciera la pena de pedirle. Que despreciaba a los demás, pues pensaba que era mejor que el resto de la humanidad. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, versículo 11. Podemos dar gracias a Dios por no ser, por su gracia, tan malo como algunos, pero hablar como si fuésemos los mejores es orgullo refinado, irreverencia a Dios e insulto a nuestro prójimo. No se contenta con tenerse por mejor que los demás, sino que para mayor complacencia en sí mismo se compara con el cobrador de impuestos que estaba también allí orando. Sabía que este hombre era un publicano y por lo tanto se suponía ladrón, injusto, etc. Se suponía. Supongamos que fuera verdad. ¿Qué le iba a él en lo de otra persona? ¿O es que estaba tan complacido de la maldad de otro cuánto lo estaba de su propia bondad?
Como lo ha dicho un escritor en nuestros días, hay quienes necesitan ver pecar a otro para sentirse justificados ellos mismos. En muchas ocasiones, al ver muchos programas a través de la televisión, nos damos cuenta que a veces el entrevistado ocupa esa palabra, usted sabe. O sea, siempre me queda dando vuelta cuando hay problemas matrimoniales y la gente dice, usted sabe que los matrimonios siempre hay problemas. O sea, se basan siempre en otro, como aquel escritor que hace este comentario. Hay quienes necesitan ver pecar a otro para sentirse justificados ellos mismos. Eso es verdad. Veamos en cambio, amados hermanos y amigos, la oración del publicano, la cual era lo contrario precisamente de la del fariseo, pues estaba lleno de humildad, tanto como lo estaba de orgullo la del fariseo, tan llena de arrepentimiento como lo estaba de ostentación del otro, tan deseo de perdón y de misericordia como lo estaba de confianza en sí mismo la del fariseo. Primero expresó su arrepentimiento y humildad en lo que hizo. Se mantuvo bastante distante, con un profundo sentimiento de indignidad propio. El publicano no se atrevía a acercarse a Dios. Así reconocía que no merecía el favor de Dios y que ya era un gran favor el que Dios le permitiese orar a la distancia. No quería ni aún alzar sus ojos al cielo. Elevaba su corazón y sus deseos humildemente, pero abrumado de confusión y vergüenza. No se atrevía a levantar la vista con santa audacia. La vida puesta en el suelo era indicación del pesar de su corazón ante su conciencia de pecado. Se golpeaba el pecho. El corazón del pecador le golpea primero a él con el siguiente reproche: ¿qué has hecho? Entonces él golpeaba su corazón diciendo: miserable hombre, miserable hombre de mí. Romanos capítulo 7, versículo 24. Como segundo punto, expresó su arrepentimiento y humildad en lo que dijo. Su oración fue breve, pues los gemidos y los suspiros le entrecortaban la voz, pero lo poco que dijo no pudo ser más atinado. Dios, sé propicio a mí, pecador. Bendito sea Dios, porque estaba registrada en el texto sagrado la respuesta benévola de el Señor a esta oración. Vemos que se reconoce a sí mismo como pecador delante de Dios. El fariseo se negaba a reconocerse pecador y aún se tenía por el mejor de los hombres.
Pero el publicano se describe a sí mismo con esta sola palabra: pecador. No apela a ninguna otra cosa sino al favor de Dios, obteniendo mediante la propiciación del sacrificio en el altar, donde la sangre era tipo de la única sangre que podía propiciar por nuestro pecado. Romanos capítulo 3 versículo 25 y Primera de Juan capítulo 2 versículo 2. No hay misericordia posible por parte de Dios sin la necesaria propiciación por parte de Cristo. Que la versión ten misericordia de mí, que en este lugar presenta muchas versiones, es textual y teológicamente falsa. Aunque el publicano mantenía su vista puesta en el suelo, el incienso del sacrificio que había llegado, subía al cielo junto con su oración, mientras el fariseo insistía en su propio mérito. El publicano acudía en urgente demanda de perdón, como si dijese: la justicia me condena, solo confío en tu gracia. Alabado y bendito sea el Señor. Dale gloria a esta hora. Siente en tu corazón lo que estás recibiendo. Se dirige pues a Dios como un mendigo menesteroso, a quien puede socorrerle con una limosna, ya que es plenamente consciente de su indigencia espiritual. Romanos capítulo 3 versículo 23. Dios se propició a mí. Dios se propició a mí. Probablemente repitió varias veces esta humilde oración: Dios se propició a mí. Finalmente vemos la aceptación que el publicano halló ante Dios. Según los pensamientos de los hombres, muchos habrían ensalzado grandemente al fariseo y habían menospreciado y hasta reprochado a este pobre publicano. Pero, alábalo y glorifícalo, pero nuestro Señor Jesucristo no pensaba así. Isaías capítulo 55 versículo 8, sino que se asegura que éste es cobrador de impuestos, despreciado por el fariseo, pero humilde y arrepentido, descendió a su casa justificado. Más bien que aquel fariseo, el orgulloso fariseo pensaría que si alguien había de descender a casa justificado, de seguro sería él, no aquel infame cobrador de impuestos. Pero el Señor dice: no es así, sino que es el publicano más bien que el fariseo, el que descendió a su casa justificado. De modo que el orgulloso fariseo es rechazado por Dios, no es aceptado por justo, según él mismo se sentía, por tal puesto que se apoyaba en su propia justicia.
Alábalo y glorifícalo. La humildad tiene su precio. La humildad tiene su paga. La humildad tiene una recompensa. Quizás muchas veces en esta vida cotidiana hemos recibido desairos por ser pobres y humildes. Pero muchas veces yo digo, gracias, Señor, por darme un corazón sensible, un corazón sencillo. Gracias por la humildad, porque prefiero ser humilde antes que orgulloso. ¿Orgulloso de qué? Si todo es de Dios, nada es mío. Hoy más que nunca, al llegar a la conclusión de esta parábola que Jesús expresa como una enseñanza, estas son las parábolas que debemos recordar al pueblo de Dios para bajar el orgullo de las personas, para saber pedir en oración, para poder llegar humildemente a los pies de Cristo. Hoy más que nunca, dándole toda la honra y la gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Le agradecemos por su palabra. Le agradecemos por la exhortación, por el mensaje que cambia nuestra vida. Hoy sabemos qué le sucedió al fariseo. ¿Qué recibió espiritualmente? Nada. ¿Qué recibió aquel publicano? Un perdón por sus pecados. Reconocerse delante de Dios como pecador no es ser orgulloso, es ser lo que somos. Por eso que a menudo repito, vamos a orar tal como estamos, tal como somos, porque a Dios no se le puede esconder nada. Hoy más que nunca, que este mensaje sirva para cambiar tu vida, esa vida de religioso que tú llevas. Hoy quiero volverte a repetir que ser evangélico, pentecostal, es tener una relación entre Padre e Hijo y Espíritu Santo, tener una comunión con Dios, una relación fraternal, una relación donde no podemos esconder nada porque Él lo sabe todo y debemos darlo a conocer. Debemos saber en qué momento y a qué hora debemos orar por nuestras necesidades. Pero antes debemos siempre buscar el perdón de Dios, para que el perdón llegue a nuestras vidas y seamos vasijas de honra, no vasijas de barro. Alabado y bendito sea el Señor. Una vez más, su amado hermano Marcos Marín Parra le envía las más ricas bendiciones en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de despedirnos en este día, quiero recordarle que jueves 15 de diciembre, 20 horas de Suecia, tenemos un compromiso con nuestro prójimo. El Ministerio de Oración Doblando Rodilla presenta Orando por nuestro prójimo. Cada día jueves oramos por cada una de las peticiones que nos hacen llegar a través de esta
gran red social a través de nuestro formulario que es www.doblandorodillas.com. Ahí encontrarás un formulario donde abiertamente puedes escribirnos y hacer tu petición pública o privada. Guardamos secretos profesionales y si las haces privadas no damos a conocer tu nombre ni el país de donde nos está escribiendo. La invitación está abierta. Eres tú el que debes escribir si necesitas apoyo en la oración para que juntos, que quede bien clara esta pregunta, para que juntos oremos por tu necesidad. Queremos ayudarte en la oración. Queremos estar en la comunión a través de su Santo Espíritu. Orar por el prójimo es orar por nuestras necesidades, porque está escrito que debemos orar los unos por los otros. Hoy más que nunca necesitamos de la oración. Que el Señor te bendiga, esperándote hasta el próximo jueves 20 horas de Suecia. Tu amado hermano Marcos Marín Parra, a través del Ministerio de Oración Doblando Rodilla. Que el Señor te bendiga. Amén y amén. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Que estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó.